Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, desde el momento en que Adán pecó, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solo él, sino también todos sus descendientes heredaron ese pecado. El ser humano tuvo que padecer en esta tierra aflicciones, pruebas y dificultades, producto de la ley espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte. Por ello, luego de morir, todos estaban destinados a ir al infierno y allí sufrir el eterno castigo en el lago de fuego o en el de azufre. Sin embargo, para salvar al hombre pecador, Dios preparó desde antes del inicio de los siglos a Jesús, quien sería el Salvador. Como está escrito en Hechos capítulo 16, versículo 31, que cita: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Dios de esta manera abrió el camino para la salvación de todos aquellos que creen en Jesucristo para que puedan escapar del castigo del infierno y entrar al reino de los cielos. No obstante, cuando uno predica el Evangelio, a veces le preguntan por qué hay que ser cristianos si hay otras religiones, o ¿acaso no basta con vivir una vida honesta y buena aun cuando no se crea en Jesucristo? ¿O por qué Jesucristo es el único Salvador? Hermano, ¿puede usted responder a estas preguntas? Juan capítulo 14, versículo 6 cita: Jesús respondió: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y Hechos capítulo 4, versículo 12 añade: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hermano, no importa si uno cree que vive una vida buena y piadosa, aún así sigue siendo un pecador que tiene pecado original y que ha cometido pecados propios. Por eso no podrá evadir el castigo del infierno, que es la paga del pecado. Únicamente será salvo si acepta a Jesucristo como su Señor y cree además que Él es el único calificado para ser el Salvador. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para ser el Salvador? Esta es la octava prédica de la serie El mensaje de la cruz, y hoy continuaremos viendo por qué solamente Jesús es nuestro Salvador. Espero que a través de este mensaje lleguen a edificar su fe sobre la roca de la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que Dios los fortalezca y así puedan dar testimonio a muchas almas que Jesucristo es el Salvador y las puedan guiar al camino de la salvación. Querido público, no cualquiera puede ser el Salvador y liberar al hombre del pecado. El Salvador debe estar debidamente calificado conforme a la ley espiritual. Podemos hallar estas condiciones en la ley de la redención de la tierra, que es la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Esta ley establece que la tierra cedida al pueblo de Israel le pertenece a Dios, por lo que no puede ser vendida a perpetuidad. Incluso si el dueño del terreno se empobreciera y vendiera la propiedad, el pariente más cercano podría redimirla pagando el precio en sustitución del dueño original. Cuando Adán desobedeció el mandamiento de Dios y pecó, la humanidad entera fue entregada, por así decirlo, al diablo como paga o castigo por haber pecado. Al igual que la tierra, el hombre no podía ser vendido ni entregado a perpetuidad porque fue hecho del polvo de la tierra y le pertenece a Dios. Si alguien, quien reuniese las condiciones del Salvador, pagar el precio de los pecados del ser humano, el diablo tendría que liberar a todo aquel que una vez le fue cedido debido a sus pecados. La primera de estas condiciones es que el Redentor debe ser un hombre. En la ley de la redención de la tierra de Israel, el liberador tenía que ser el pariente más próximo al dueño original. De la misma manera, aquel que puede pagar el precio de los pecados de la humanidad tiene que ser un ser humano que tenga espíritu, alma y cuerpo. Es decir, no puede ser un ángel ni un animal, sino solo un hombre. Por eso, Jesús, aun siendo el Hijo de Dios,
vino a este mundo como hombre de carne y hueso. La segunda condición del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán nacen con pecado original. Aun si la persona que hubiese vendido su tierra tuviera un pariente cercano, si ese familiar fuese también pobre, no podría redimir la propiedad. De igual forma, los descendientes de Adán nacen con el pecado original y están destinados a ir al infierno debido a que también son pecadores, por lo que no pueden redimir a otros de sus pecados. Solo Jesús es el único hombre que no es descendiente de Adán. Esto es porque no fue concebido por la unión del espermatozoide con el óvulo, sino por el Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen María. En tercer lugar, el Salvador debe tener el suficiente poder para vencer al diablo. Para salvar a los prisioneros de guerra en una batalla, debe contar con el suficiente poder para vencer al enemigo y traer de regreso a los cautivos. En el reino espiritual, el poder reside en no tener pecado. Después de Adán, todos tuvieron que someterse al diablo y a Satanás, puesto que todos son pecadores que tienen pecado original y que han cometido pecados personales. Sin embargo, solo Jesús, quien no tiene pecado original ni pecado personal, tuvo el poder para romper la autoridad del diablo y de Satanás y salvar a la humanidad. Hasta aquí llegué en la última prédica. La cuarta condición del Salvador de la humanidad es que debe tener suficiente amor para sacrificar su propia vida por los demás. Supongamos que el hijo menor de una familia debe ser condenado por haber contraído una fuerte deuda. Si su hermano mayor, que es rico, pagase la deuda, entonces el menor no tendría que ser sancionado. No obstante, aun si el hermano mayor fuese muy rico, no serviría de nada si no amara a su hermano menor. Tan solo ignoraría el problema de su hermano. Sin embargo, si el hermano mayor ama a su hermano, aceptaría pagar su deuda aun cuando él mismo tuviese que afrontar una gran pérdida. Sucede lo mismo con la ley de la redención de la tierra. Es decir, si alguien se empobrecía y vendía su propiedad, debía tener un pariente cercano rico que tuviera el suficiente poder para redimir su propiedad. Ahora bien, no importaba lo rico que pudiera ser ese familiar. Si no tenía amor, la propiedad no podía ser redimida. Solo si el pariente tenía el suficiente amor, podía redimir la tierra. Encontramos este caso en el capítulo 4 del libro de Ruth. Una mujer llamada Noemi se empobreció y tuvo que vender su tierra. No obstante ello, su pariente más cercano rehusó redimir su propiedad, ya que no quería sufrir pérdida en su patrimonio. Pero otro familiar, Booz, tuvo amor y redimió la propiedad de Noemi. Ahora bien, si Booz no hubiese tenido amor, también hubiera podido rehusar redimir esa tierra. Sucede lo mismo para redimir a la humanidad de sus pecados. Como ya hemos visto, solo Jesús reúne las tres condiciones para redimir a la humanidad de sus pecados. Nació como hombre, pero no fue descendiente de Adán, por lo que no tuvo pecado original. Puesto que no tuvo pecado original ni había cometido pecado alguno personal, tenía el poder espiritual para salvar a los pecadores del diablo. No obstante ello, si Jesús no hubiese tenido amor, no hubiera podido redimir al ser humano. Y es que para llegar a ser el Salvador y redimir al hombre de sus pecados, Jesús tuvo que hacer un inmenso sacrificio. Para convertirse en el Salvador, tenía que sufrir la pena de muerte en lugar de los pecadores. Más aún, tenía que ser crucificado y desangrarse hasta morir como el más atroz de los criminales. En este mundo hay numerosas formas de ejecutar a los reos. Sin embargo, para redimir a la humanidad de sus pecados, el Salvador no podía ser simplemente ejecutado. De acuerdo a la ley espiritual, el Salvador debía ser colgado en un madero, es decir,
debía ser crucificado y además debía derramar su sangre. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, la maldición de la ley se refiere aquí a la ley espiritual enunciada en Romanos capítulo 6, versículo 23, que determina que la paga del pecado es muerte. Conforme a esta ley espiritual, la maldición de la ley llamada muerte vino para el hombre pecador. En consecuencia, la forma de liberar a la humanidad de la maldición de la ley tenía que estar de acuerdo con las normas del reino espiritual. En otras palabras, conforme a la ley espiritual, el Salvador tenía que ser colgado en un madero en el que debía ser colgada la humanidad bajo maldición. Sucede lo mismo con el derramamiento de la sangre que con la muerte en la cruz. Levítico capítulo 17, versículo 14 señala al respecto: porque la vida de toda carne es su sangre. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y también Hebreos capítulo 9, versículo 22 cita: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano, el hombre perdió la vida eterna debido al pecado. Por cierto, respiran y parecen tener vida en tanto que viven en este mundo. Sin embargo, ya no tienen verdadera vida, que es la vida eterna. Espiritualmente, sangre es lo mismo que vida. Por eso, solo con el derramamiento de la sangre del Salvador, el ser humano puede ser perdonado de sus pecados y tener de nuevo vida eterna. Por supuesto, no estamos hablando de cualquier tipo de sangre. Como ya les compartí, la sangre que puede redimir al hombre de sus pecados tiene que ser la sangre de alguien quien no tenga pecado. ¿Saben por qué? Porque la vida está en la sangre y, en consecuencia, la sangre no debe contener pecado alguno. Alguien inocente, sin mancha y sin esa naturaleza pecaminosa propia del ser humano pecador, tenía que derramar su sangre. La pregunta es: ¿por qué alguien quien no ha pecado desearía morir por otros pecadores de una manera tan atroz? Hermano, en esa época, el tormento de la cruz era el más cruel de todos los suplicios. Además, el Señor estaba hambriento, había sido interrogado toda la noche. Incluso los sirvientes le escupían y golpeaban. Recibió todo tipo de maltrato. Fue menospreciado por los escribas, por el sumo sacerdote y por los religiosos judíos que, se suponía, conocían y sabían muy bien la palabra de Dios. Y finalmente fue sentenciado a muerte, pero antes lo desnudaron para azotarlo. Hermanos, cuando recibí la revelación del mensaje de la cruz, el Señor me hizo ver ese tormento. La punta del látigo era muy afilada y cuando los entrenados soldados romanos flagelaban al Señor, todo ese azote se envolvía completamente en su cuerpo. Aquellos soldados eran diestros en el uso del látigo. Cuando lo hacían, lo jalaban de tal forma que sacaban partes de la carne del cuerpo del azotado. Lo hacían con tal destreza que, en poco tiempo, los huesos del prisionero quedaban expuestos. Jesús fue brutalmente azotado de esa manera. Además, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Fue clavado en sus muñecas y pies y derramó toda su sangre. Luego fue colgado en la cruz. Tuvo que permanecer allí por muchas horas con un calor insoportable. ¿Se imaginan lo extenuado que debe haber estado?
no había podido dormir. Repito, estaba hambriento y lo habían insultado y ridiculizado, y además lo habían sentenciado a muerte. Tuvo que llevar una pesada cruz hasta el Gólgota y luego fue traspasado en su costado con una lanza y perdió toda la sangre y agua de su cuerpo. Este es el sufrimiento de la cruz que tuvo que soportar nuestro Señor. Únicamente alguien quien amara más a su prójimo que a sí mismo podría estar dispuesto a soportar ese tipo de dolor y de sufrimiento y hacer tal sacrificio. Nuestro Señor Jesús tuvo esta clase de amor por usted y por mí. Hermano, la crucifixión que sufrió Jesús era el medio más cruel de ejecución en aquellos días, y el dolor que soportó sobrepasa nuestra imaginación. Si el Señor no hubiese tenido esta clase de amor, muy bien podría haber pensado que no tenía por qué sufrir esa clase de tormento por aquellos que han pecado si Él mismo no había cometido pecado alguno. Y podría muy bien haberse rehusado a llevar la cruz. No obstante, Jesús en silencio tomó el camino del sufrimiento y derramó su sangre hasta morir en esa cruz de madera, porque Él nos amó. Sí, hermano, Él nos amó. De la misma forma, nuestro Dios y Padre nos amó de tal manera que no escatimó dar incluso a su unigénito Hijo por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 señala: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no es fácil morir por alguien justo. Sin embargo, quizás podría sacrificarse por alguien bueno. No obstante, ni usted ni yo éramos justos ni buenos. Éramos pecadores. Y por esos pecadores, Dios dio a su único Hijo, a su más amado Hijo, y nuestro Señor Jesús, para hacer la paz entre Dios y el ser humano y para derribar ese muro de pecado que nos separa de Dios y traer la paz, padeció ese atroz dolor y sufrimiento y recibió ese terrible castigo. Por eso decimos que Dios es amor. No lo decimos por decirlo. Dios nos dio esta muestra de amor y por ello lo llamamos Dios de amor. Y al Señor también lo llamamos el Señor de amor. Dios nos mostró cuánto nos amó dándonos a su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio. Piense por un momento en este ejemplo. Pónganse en el lugar de un rey. Usted solo tiene un único hijo y uno de sus súbditos es un cruel asesino y de acuerdo a la ley debe ser ejecutado. Ahora bien, la única forma en la que ese criminal pudiera salvarse es que alguien sin pecado muriera por él. Le pregunto, ¿qué rey de este mundo daría a su único hijo, quien nunca ha pecado, para que muriera para salvar a ese criminal? Nadie haría eso. En la historia de la humanidad, nadie ha hecho esto. Sin embargo, nuestro Dios lo hizo. Dios, el Creador, Dios Padre, a quien no podemos comparar con ningún rey en este mundo, dio a su único e inocente Hijo para sufrir el castigo de la muerte y salvar al ser humano de sus pecados. Sí, hermano, Dios ofreció a Jesús, a su unigénito Hijo, en la cruz y así mostró su gran amor por nosotros. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué habrá sentido Dios cuando Jesús fue arrestado, azotado, flagelado y crucificado por estos pecadores? Dios
quien estaba observando a su amado hijo sufrir, sobrellevó igualmente un inmenso dolor. No obstante ello, aún así dio a su único hijo para salvar a los pecadores. No hay alguien quien pueda dar esta clase de amor. Por cierto, aunque es muy raro, hemos oído algunas historias conmovedoras de personas que sacrifican sus vidas por el bien de un pueblo o por aquellos a quienes aman. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? La semana pasada oí en las noticias que un niño había sido abusado por sus propios padres. Tan solo piensen en esto. ¿Cómo alguien puede abusar de su propio hijo a quien trajo al mundo? Hermanos, hay diversas formas de abusar de un niño. Algunos padres matan de hambre a sus hijos por varios días, incluso a bebés de 2 o 3 años de edad. Otros encierran a sus hijos en cuartos oscuros, cierran la puerta por fuera para que el niño no pueda salir por varios días. Y algunos otros los golpean tanto que los hacen sangrar y les causan heridas y contusiones. ¿Y qué es lo que dicen esos padres? Dicen que castigan a sus hijos por amor para disciplinarlos. Sí, eso dicen. Y yo le pregunto, ¿acaso el golpear con violencia es un castigo que se hace por amor? ¿Cómo puede ser un castigo tan cruel un acto de amor? Si fuera realmente amor, primero debería hablar con su hijo y si no lo oye, le aconseja y le amonesta. Y si no le queda otro camino que el castigo físico, deberá primero explicarle por qué lo hace y solamente así podrá castigarlo de esa manera, pidiéndole que se corrija. Como el niño no tiene la suficiente fuerza de voluntad para corregirse, usted podrá castigarlo físicamente, pero primero deberá orar y luego aplicará la corrección. Si tan solo usa la violencia y dice que lo castiga por amor, le pregunto, ¿será eso cierto? Reitero, hay diversas formas de abusar de un niño y de hecho ninguna de ellas en verdad es comprensible ni justificable. Hermano, hermana, si ama a su hijo, no solo podrá, sino que deberá entenderlo. Me pregunto, ¿cómo pueden algunos padres maltratar de esa forma a sus hijos? No obstante, todo esto es cierto. ¿Y qué hay de la relación entre marido y mujer? Ahora me dirijo en especial a las hermanas. El amor de Dios es el más precioso y el más valioso de todos los amores. Jamás podrá comparar el amor de Dios y del Señor con ninguna otra clase de amor. Simplemente no se puede expresar con palabras. Como les decía, no hay nadie en este mundo quien pueda dar su vida incondicionalmente por un atroz criminal con quien no tiene relación alguna. Más aún, si los demás lo odian, lo maldicen e intentan matarlo, mientras que él solo los trata con bondad. Sí, mi hermano, no hay nadie quien pudiera soportar ese terrible sufrimiento por esa clase de personas. Sin embargo, nuestro Señor Jesús sí lo hizo, porque el Señor nos amó de tal manera que tomó el camino del sufrimiento en la cruz por los pecadores y murió derramando toda su sangre y agua de su cuerpo. Hermanos, Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, hermano,
El amor de Dios y del Señor no puede ser comparado con ningún otro amor en este mundo. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero y nos llamó. Dios siempre nos habla a través de sus pastores y siervos para guiarnos al reino de los cielos. Sin embargo, muchos no los escuchan. Ustedes han visto infinidad de obras que Dios hace en esta iglesia. Cada semana oyen y ven cosas que no son posibles para la ciencia médica, que son imposibles de hacer por el hombre, sino solamente pueden ser hechas por Dios. Lo han visto ustedes mismos, han visto señales, prodigios y las milagrosas obras de Dios. Todo esto es cierto, todo lo escrito en la Biblia es verdad. El amor de Dios y del Señor, repito, no puede ser comparado con ningún otro amor en este mundo. No se puede retribuir esa gracia ni siquiera con su vida ni con todas sus posesiones. Yo he llegado a conocer este amor y por eso he amado y amo a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todos. Nunca he mirado el pasado, más bien he vivido solo para Dios. Por eso le he entregado incluso a mis amadas hijas. A veces deseaba que mis 3 hijas llegaran a ser pastoras. Aún desde el punto de vista humano, eso es doloroso. Si ellas no hubieran sido pastoras, se hubieran graduado en muy buenas universidades, hubieran conocido a buenos hombres y se hubieran casado. O, si no se casaban, hubieran llegado a ser alguien importante en la sociedad. Sé que la vida de un pastor está llena de lágrimas, de sufrimientos y de dolor. Aún sabiendo eso, le entregué a Dios todas mis hijas. Incluso habiendo dado todo a Dios, aún mi tiempo, dinero, a mi esposa y a mis hijas, no hay forma de retribuir su gracia. Repito, no podemos retribuir esa gracia, incluso dando nuestra vida y nuestras posesiones. Por eso, los que comprenden este inmenso amor de Dios no podrán negar el nombre del Señor, aun si son perseguidos e incluso si llegan a ser mártires, sacrificando sus vidas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Si llega a experimentar en su vida este amor, no podrá dejar a Dios por ninguna cosa de este mundo. No podrá renunciar al amor del Señor, no importa las críticas que pueda enfrentar. No podrá amar a sus hermanos, hijos o cónyuges más que a Dios y que al Señor. Por supuesto, en la medida en que ama al Señor, amará a los miembros de su familia y también a su prójimo. Amará con amor sincero y puro. El amor en este mundo, aun cuando diga que puede dar su vida por amor, es, después de todo, egoísta y cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando una pareja de enamorados está saliendo, se prometen, o al menos antes se prometían, amor eterno. ¿Cuántas declaraciones se hacen el uno al otro? Además, hay algunos que incluso se vuelven poetas. A veces hay quienes les leen poemas a sus enamoradas o les piden a sus amigos que les enseñen algunas de las mejores frases de amor para decírselas a sus novias. Quiero pensar que al menos en ese momento esa declaración de amor es sincera. Si la ha hecho para pasar el momento y divertirse con esa muchacha, eso demostrará que usted es un irresponsable y un aprovechado. Sin embargo, si en verdad desea casarse con esa chica, su declaración debe ser verdadera. No obstante, aún esas parejas quienes aman tanto se llegan a separar luego de algún tiempo, ya que su amor se enfría y cambia, y después de la separación conocen a otra persona y nuevamente le declaran amor eterno. Aún si se llegan a casar con su amada, sus actitudes cambiarán ya de casados y ya no serán las mismas que cuando eran enamorados. Mientras eran enamorados, a pesar que pasaban horas juntos, luego de regresar a casa, se llamaban por teléfono para seguir conversando, pero luego de casarse, apenas se hablan. Cuando salían como enamorados, incluso
En un crudo invierno no decían que sentían frío. Le daban la chaqueta o el abrigo a su novia. Estaban juntos todo el día y cuando regresaban a casa ya se estaban extrañando y se llamaban por teléfono. Hablaban por 30 minutos, 1 hora o incluso 2 horas y se ponían de acuerdo para verse también al día siguiente. Así se extrañaban. Sin embargo, luego de casarse, al poco tiempo se aburren. Es decir, ya no quieren de la misma manera a su cónyuge. En algunos casos, hasta se lamentan de haberse casado. A veces dicen que mejor hubiera sido esperar un poco más. Y en el trabajo, cuando sus colegas le dicen que debe ser muy feliz en su matrimonio, responden que hubiera sido mejor haber esperado unos años más. Algunos incluso dicen que mejor es vivir solo que mal acompañado. ¿Se imaginan qué corazón tan cambiante? Antes del matrimonio, buscaban siempre complacer a su pareja, pero ahora solo buscan su propio placer. Si se presenta algún problema, se echan la culpa el uno al otro. Le pregunto, ¿por qué ha cambiado su amor? Ha cambiado porque no saben lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Hermano, amar es dar. Ahora bien, eso no significa que deba dar amor o pasión carnal. Claro que no. Debe dar amor espiritual. Es decir, deberá buscar el beneficio del otro y no el propio. Amor es tan solo dar. El problema se presenta cuando espera algo a cambio. Usted desea recibir, pero no recibe lo que espera y por eso hay conflicto. Entonces vienen los problemas. Hermano, si ama con amor espiritual, tan solo dará. Con amor podrá dar ilimitadamente. Tal vez pueda preguntarse que si solo da y no recibe nada, ¿eso no sería perder? Le pregunto, ¿por qué piensa así? Usted da porque ama. Es engañoso dar sin amar. Pero si verdaderamente ama, podrá dar indefinidamente. Le pregunto, ¿cree acaso que es un desperdicio dar a sus hijos lo que necesitan? ¿Le es difícil acaso amar a sus hijos? Si los padres aman a sus hijos, serán felices si les pueden dar lo que quieren. Serán felices porque los aman. No creerán que invertir en sus hijos será un gasto inútil. Los hijos tal vez no sean lo suficientemente maduros como para poder amar a sus padres. Sin embargo, los padres se sentirán felices si pueden suplir sus necesidades. No esperarán nada a cambio. Por eso serán felices. Hermano, si ama, tan solo dará. No tratará de obtener algo a cambio. Si las dos partes tan solo se diesen amor espiritual el uno al otro, las familias serían muy felices. No obstante, aun si su cónyuge no lo hace, usted deberá continuar haciéndolo. Eso es vivir de acuerdo a la verdad en el Señor. Si así lo hace, al final Dios tocará a su cónyuge y entonces ambos serán felices. Hermana, Dios tiene el poder para cambiar a cualquier persona. Así podrá vivir feliz y en paz. No se olvide que tendrá que vivir con esa persona hasta que el Señor regrese. Por eso debe haber paz en la familia. ¿Se imagina lo terrible que debe ser no estar en paz con su cónyuge? Y eso es porque usted busca su propia conveniencia y porque desea ser amado y no amar, o desea amar a su manera. Por eso, si pasa algún problema, primero le echará la culpa a su cónyuge. Si usted es una persona dadora, no culpará a otro. Aun si su cónyuge ha hecho algo equivocado, considerará que es su falta y no la del otro. Pero si siempre culpa a la otra persona en toda situación, le pregunto, ¿cree usted que así se resolverá el problema? Permanentemente habrá desencuentros, discusiones
y malos entendidos. La pasarán muy mal. Al final, incluso podrían hasta verse como enemigos y eventualmente llegarían a divorciarse. Sucede lo mismo entre padres e hijos. Cuando los hijos son jóvenes, aman mucho a sus padres e incluso parece que los van a amar el resto de sus vidas. Sin embargo, cuando crecen, se casan y tienen sus propios hijos, ya no se ocupan como antes de sus padres. A veces hasta se presentan conflictos entre hermanos, ya que ninguno quiere hacerse cargo de sus padres cuando están enfermos o ancianos. Asimismo, el amor de los padres por sus hijos parece ser un amor puro y sincero, pero a veces ese amor también cambia, y cuando los hijos crecen pueden incluso llegar a tener discusiones con sus padres. Y si los hijos decepcionan de alguna forma a sus padres, a veces incluso llegan a distanciarse de tal forma que ni siquiera se hablan. No obstante, el amor de Dios no cambia ni busca su propio beneficio. Dios dio a su único Hijo con ese amor incondicional por todos los pecadores. Nuestro Señor dio su vida por aquellos que se burlaron de Él y lo crucificaron. Crucificaron al Salvador de la humanidad, quien vino para salvarlos del infierno. Con ese amor le pidió a Dios que los perdonara. Este es el verdadero amor dador de vida. El amor espiritual entre hermanos en la fe y en el Señor se profundizará y se hará más hermoso conforme pase el tiempo. No buscará lo suyo, sino que con ese amor podrá sacrificar su vida por su hermano en la fe. Por eso, mientras más amen al Señor, el esposo buscará más el beneficio de su cónyuge y los hijos obedecerán a sus padres de todo corazón. Así habrá paz y felicidad en la familia. Queridos hermanos en Cristo, hasta ahora les he mencionado las 4 condiciones por las que Jesús es el único Salvador. Jesús vino a este mundo como hombre, no es descendiente de Adán, tiene el poder para vencer al diablo porque no se halló pecado en él y también ha tenido ese inmenso amor como para dar su vida al ser crucificado y derramar su sangre para redimirlo a usted y a mí. La pregunta es, ¿qué debe hacer ahora? Jesús murió para redimir a los pecadores de sus pecados, pero eso no significa que todos serán salvos. Aun cuando Jesús abrió el camino de la salvación, si las personas no lo aceptan como Salvador, sino que continúan viviendo en el pecado, irán al infierno. Escuche bien esto, hermano. Solo podrá ser salvo creyendo que Jesucristo es su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez se pregunte, ¿por qué es salvo al creer en Jesucristo? Les hablaré de esto en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Juan capítulo 3, versículo 16 señala, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en toda la historia de la humanidad no hay nadie, excepto Jesús, quien pueda cumplir con estas 4 condiciones. Solo Jesús está calificado para ser el Salvador. De tal manera nos ha amado a usted y a mí, que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros, asumiendo el castigo que se suponía nosotros debíamos recibir. Dios ya tenía un plan para Jesucristo incluso antes de crear al ser humano. Y es porque, aun cuando la esencia misma del corazón de Dios es amor y gracia, y a pesar de haber creado a Adán a su propia imagen, sabía que Adán iba a desobedecer su mandamiento. Desde el principio, Dios preparó y capacitó perfectamente al Salvador para salvar a la humanidad que estaba destinada al infierno por rechazar el amor de Dios. Cuando llegó el momento, Dios envió a Jesús a este mundo y dejó que su unigénito Hijo, el inocente y puro Jesús, recibiera el castigo de la cruz por todos los pecadores. Sin embargo, los que han vivido en una época en la que no se sabía acerca del Salvador y nunca han oído del Señor y han muerto, serán juzgados de acuerdo a su conciencia, tal como está escrito en la carta a los Romanos. Su conciencia será su ley y serán juzgados conforme a ella. Hermanos, los que tienen un corazón bueno buscarán de Dios aun cuando no sepan acerca de Él ni del Señor. Sabrán en su interior que hay un Dios. Sentirán que hay una vida más allá de esta.
Por eso, quienes son buenos de corazón vivirán una vida recta y buena. Su conciencia será ley para ellos y ella los juzgará. Sabrán si han vivido en rectitud o en maldad y recibirán el juicio de su conciencia. De esta manera, los que reconocieron la existencia de Dios y vivieron en rectitud serán finalmente justificados por la sangre del Señor y serán salvos, mientras que los malvados irán al infierno. Ahora bien, si no han creído ni han aceptado el Evangelio, incluso después de haber escuchado del Señor Jesucristo, no podrán recibir el juicio de conciencia. Desde ya no tienen una buena conciencia. Oyeron la verdad sobre Dios y el Salvador, pero no quisieron creer ni aceptarlo. Por eso su conciencia no es buena. A fin de abrir el camino de la salvación para todos, Dios pagó el precio de nuestras vidas con la vida de su amado unigénito Hijo. Si llega a comprender este inmenso amor de Dios y del Señor, comprenderá también por qué debe amar a Dios y al Señor más que a cualquier otra persona en este mundo. Una vez que entienda y siente este amor, jamás podrá traicionar al Señor en ninguna clase de prueba ni aflicción. Nunca dejará a Dios, aun si es tentado con riqueza y fama. Cuando entiende esta gracia y amor de Dios, podrá experimentar en su vida el obrar del Dios viviente, y en el día final, Él lo guiará al reino de los cielos, en donde disfrutará de eterna felicidad. Hermano, espero que recuerden que solo Jesucristo es nuestro Salvador y que tengan siempre presente el amor de Dios, quien dio a su único Hijo por todos los pecadores, y el amor de Jesucristo, quien ofreció su vida por todos nosotros. Oro en el nombre del Señor para que, donde quiera que vayan, siempre dejen el aroma de Cristo y que, además, guíen a muchas almas al camino de la salvación. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana
toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.